Muchas veces nosotros caemos en ese juego, pero entienda que eso sería un engaño, muchachos, como muchas veces se dice. Satanás es muy astuto. Y Satanás va a hacer que nosotros nos dejemos distraer con cosas que quizás nos parezcan importantes, pero que en el Señor no necesariamente tienen que ser importantes. Lo cierto es que nosotros entendamos que si hay alguien que por sobre todo nosotros estamos peleando, ese alguien es Satanás y todos los espíritus detrás de él. Por lo tanto, nuestra lucha no es una lucha que podríamos decir es fácil de vencer. No es fácil de vencer. Por ello es que usted y yo, como iglesia, necesitamos tanto de la ayuda de Jesús. Necesitamos llenarnos de Jesús. Porque mientras nosotros no nos llenemos de Jesús, Satanás con seguridad va a sacar la ventaja en esta batalla. Sí o sí, Satanás va a acechar esta iglesia y cada iglesia del Señor. Porque Satanás sabe que esta iglesia y cada iglesia del Señor es muy importante en el reino de Dios. Al punto que es a través de esas iglesias que adoramos a Dios y también en esas iglesias el Señor nos utiliza para poder ser bendición para un mundo que tanto necesita de Él. Así que necesitamos, hermanos, tener este conocimiento y entendimiento claro. Estamos en una El rey David, antes de que él fuese reconocido como rey en Israel, dice la Biblia que fue enviado por su padre Isaí a visitar a sus hermanos que estaban en batalla. El rey David les llevó quesos, dice la Biblia, y también las mudas de ropa que sus hermanos quizás pudieron necesitar. ¿Qué necesitaban como mudas de vestimenta? No lo sé, pero eso es lo que la Biblia nos enseña y nos dice. Y cuando él llega, dice, al campo de batalla, aparece este parlanchín, este guerrero llamado Goliat, quien retaba a las huestes de Dios, a Israel, a que un representante de Israel salga adelante a batallar con él. Y el que ganaba de esa pelea, ganaba la guerra. Esto es a quienes ellos representaban. David vio eso, escuchó eso, y sobre todo vio el temor del pueblo de Israel con ello. Y dijo, yo peleo. Estamos hablando de un joven, posiblemente de 15 años. La Biblia no lo dice exactamente, pero creo que es una muy buena conclusión, ya que a la batalla, a la guerra, iban personas de 21 años para arriba. Los tres hermanos mayores de David, ¿sí? Ya estaban en guerra, por lo tanto, de esos tres, el menor de esos tres, por lo menos tenía 21 años, ¿no? Todavía había 4 hermanos más, ¿sí? Detrás de esos tres, porque cuando Samuel va a ungir a un rey en la casa de Isaí, ¿se acuerda? Primeramente vinieron 7 hermanos, a David no lo contaron. Entonces, 3 más 4, 7. Entonces, ¿cuántos años tendrían esos 4? Por lo menos, digamos, fueron nacidos de distancia 1 año cada uno. En todo caso, el cuarto tendría 20, el quinto tendría 19, el sexto tendría 18, el séptimo tendría 17. O sea, David, o 16 o 15 años. Pienso que, repito, la conclusión es muy apropiada. Más o menos a esa edad, jovencito, el muchacho.
Y él dice, yo peleo. Fue el único que dijo, yo peleo. Cuando se enteró Saúl, el rey, de que David había dicho eso, dijo, tráiganlo. Porque nadie más en el pueblo de Israel estaba dispuesto a pelear con un tremendo chorazón con Goliat. David es traído a las oficinas del rey, simplemente para hacerlo sonar como moderno, una oficina de ese entonces. ¿Sí? Entonces entra a David y Saúl le dice, ¿tú vas a pelear? Sí. ¿Qué experiencia tienes? Bueno, soy pastor de ovejas. Pero cuando se aparecía un león, yo peleaba con un león. Cuando aparecía un oso, yo peleaba contra el oso. Cuando aparecía un perro, mi casa hacía no pasará. Pero todo ello lo hice porque Jehová de los ejércitos estaba conmigo. Y ese Jehová de los ejércitos va a estar conmigo para pelear. Saúl, viendo la convicción de este muchacho, dijo, muy bien, te voy a dar mi armadura, te voy a dar la vestimenta que como rey tengo para que tú te vistas en ella. Y se puso David la vestimenta de guerra de Saúl. El problema estaba en lo siguiente, que David solo tenía 15 años, por lo tanto no estaba del todo desarrollado. Saúl ya estaba del todo desarrollado. Y la Biblia dice que Saúl era de hombros para arriba más alto que cualquier otra persona en su medio. O sea que era alto. David se puso la vestimenta de un hombre alto. Y ya sabes qué le ocurrió. No podía caminar. No podía. Por lo tanto, si se iba vestido de ello a la guerra o a batallar a Goliat, iba a pelear de su. El problema con nosotros muchas veces, hermanos, es que nos ponemos una vestimenta equivocada en esta batalla que estamos peleando. Nos llenamos muchas veces de nosotros mismos. Y ni siquiera en esta batalla vamos a poder pelear. La idea es que usted y yo nos vistamos de Jesús. La idea es que usted y yo nos llenemos de Jesús para que como iglesia tengamos la seguridad de que vamos a vencer en el día malo, porque quien va a pelear esa batalla va a ser Jesús. Por lo tanto, conforme se nos dice en el versículo número 14, tenemos que vestirnos con la verdad. Luego también se nos dice en el mismo 14 con la justicia. Pero cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de justicia, no estamos hablando de mi verdad, no estamos hablando de mi justicia, porque nosotros ciertos nos consideramos muy justos cuando nos comparamos con otros. No, es la idea de llenarse de la verdad de Jesús, de la justicia de Jesús. De eso necesitamos vestirnos, como dice en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, de toda. ¿Sí? Porque usted dirá, no, yo no he de eso nada más. Oye, Satanás es muy vivo. ¿Sí? Satanás es recontra vivo. Como a veces nosotros ya llegamos al punto de decir es vivazo. Cierto. Satanás, por ejemplo, no puede leer nuestros pensamientos. Y usted ahorita puede pensar lo que quiera. Piensa lo que quiera. Satanás no puede leer. Dios sí, por si acaso. Así que no se hagan vivos. Dios sí puede. Satanás no. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás está mirando. Está observando. Como león, rugiendo. Por lo tanto, varones, ¿sí? Usted sabe, Satanás no tiene su fe. Por lo tanto, si pasa una chica atractiva y yo puedo mirarla, no lo vas a pensar. No, sí, ¿sabe usted por qué? Está mirando. Está mirando. Y usted muchas veces dice, nadie me mira. No, si hay alguien que está mirando. Primero Dios. Satanás también.
alrededor, ¿sí? Por si acaso. ¿Qué me ocurrió? Sí, una vez estaba yo caminando y noté que un joven no estaba que. Dije, ¿qué habla ahí? Una joven. No sé, estaba mirando a la joven. Y entiéndase, estas cosas ocurren, por lo tanto, llenémonos de Jesús. Satanás, si bien es cierto, no lee nuestros pensamientos, pero él se las sabe todas. Porque lo observa, lo observa. Vistámonos de Jesús. Luego también en el versículo 15 se nos dice del Evangelio de la paz. Hermanos, alimentémonos del Evangelio de la paz. Y no solamente alimentémonos, sino conforme menciona el texto que leyó el hermano Eduardo, también nosotros tenemos que hacerlo. ¿Sí? Necesitamos nosotros hacerlo. No simplemente saberlo, sino también hacerlo. Sobre todo, dice el versículo 16, tomad el escudo de la fe. En esto deseo detenerme un poquitito con el propósito de que usted entienda, ¿sí?, que el escudo se refiere a un escudo grande, porque hay diferentes tipos de escudos, ¿verdad? Diferentes tipos de escudos también para las batallas que uno tiene. Roma tenía un escudo que era muy grande, era como que usted ha visto quizás, ¿no?, en películas, en libros, escudos que parecen más bien una puerta de una casa. Así eran muy, muy grandes. Repito, Roma hizo de la batalla una profesión. O sea, Roma no fue improvisada para la batalla. Cuando Roma iba a la batalla, era muy preparado, insisto, muy profesional para él. Todo estaba, como decimos nosotros, fríamente calculado. Y sí, estaba fríamente calculado, porque eran, insisto, sí, escudos pues, que parecían puertas, ¿sí?, que obviamente podían proteger a ellos, y también, además, cuando ponían todos los escudos juntos, ya se convertía en una gran barrera, ¿sí?, y protección sobre todo. Y no solo ellos, sino que, claro, era de metal, pero también por dentro era como que de lana, como está bien puesto con el primer pack, pero ya no tiene pack, de cuachos, era de lana, de cuachos, y lo llevaban en eso mojado. Pero ¿por qué razón? Porque muchas veces lo que se enviaban a ellos eran dardos de fuego. Así que el hecho de que él estaba mojado, entonces ayudaba para que el fuego disipe. Por eso es que mire usted lo que se menciona aquí, nos dice lo siguiente, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Por eso usted y yo necesitamos crecer en la fe. Usted y yo necesitamos, hermanos, en realidad, depender mucho de esa fe en Jesús. Muchas veces nosotros no nos preocupamos de eso. Muchas veces nosotros no nos ocupamos de crecer en esa fe en el Señor. Muchas veces es más hasta lo que nosotros pensamos cuando decimos crecer en la fe, que es para nosotros poder lograr todo lo que nosotros queremos que Dios haga para nosotros. No es eso respecto a la fe. Fe significa el creer en Él, en confiar en Él, en obedecer a Él. Por lo tanto, si Él me dice eso es lo que yo voy a hacer. Quizás no me guste, quizás no me entienda, pero eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque ese es mi escudo. Ese es nuestro escudo como iglesia en esta batalla que nosotros tenemos. Imagínese usted Roma, imagínese usted los soldados ahí bien limpiados, todos ellos con sus escudos. Y les dice, levanten escudos, no para protegerse, sí, porque venían los dados, venían las flechas. Levanten para protegernos, levanten los escudos. La idea era eso, ¿no? Levantar los escudos. Pero a uno se le ocurrió no hacerlo. A uno
porque estaba enojado con el resto, o simplemente no le dio la gana. No levantó su escudo. ¿Cuánto daño cree usted que eso hubiese podido hacer a ese ejército? Mucho. Muchas veces usted y yo, hermanos, en lugar de que también crezcamos en la fe, que es nuestro escudo contra esos dardos, simplemente no nos interesa. Simplemente yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo me cuido así solo y por lo tanto tampoco tengo que cuidar de los demás. Hermanos, eso hace mucho daño. Cuando usted y yo pensamos a nuestra manera en las cosas del Señor, hace mucho daño a la iglesia. Porque ¿por dónde cree usted que va a atacar Satanás? Por ese vacío. Quizás por usted. No que hago las cosas a mi manera. Tenga cuidado. Nos va a afectar. No que yo sé lo que yo hago. Tenga cuidado. Nos va a afectar. Necesitamos nosotros ser una. Necesitamos nosotros ser un edificio. Necesitamos nosotros ser un cuerpo que trabaje en armonía, en unidad en el Señor. Olvídese ya de yo hago lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, lo que a mí se me viene en gana. Eso no es fe en el Señor. Brindámonos a eso. Luego, después de hablarnos de la fe, se nos dice, y tomad el yelmo, pero antes de ir a esto del versículo 17, rápidamente decía que, y lo dije la semana pasada, que lo que se expresa acá es básicamente ¿sí? El resumen de lo que se expresa en el libro anteriormente, en la misma carta de Efesios. Esto es algo aparte de la carta. Esto es algo que tiene que ver con la carta. Por eso sí necesitamos tanto nosotros aprender la palabra de Dios. Y si por favor usted va al capítulo número 2, ¿sí? Capítulo número 2, y para que nos vistamos nosotros de esa fe. Capítulo número 2, en el mismo Efesios, versículo 1, se nos dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que hizo Jesús, ¿sí? En las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias, los santos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vistámonos de esas obras. Vistámonos de esas obras que es Cristo Jesús. No en mis buenas obras, no en lo que yo pienso, no en lo que yo quiero, sino en lo que Jesús quiere. Eso es, hermanos, el que nosotros también, conforme dice en el capítulo número 6, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Seamos personas que vivamos conforme entendemos que Jesús quiere que vivamos. Que seamos transformados para gloria y honra de su santo nombre, y que con ello podamos ser de bendición unos para con otros. Iglesia no es acerca de simplemente tener el nombre de uno en el padrón de miembros. Iglesia es yo soy parte del cuerpo de Jesús.
Ahora, regresando, decía al capítulo número 6, luego habla y dice, y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo, sí, tiene que ver con lo que nosotros conocemos como un casco, cubierto alrededor de la cabeza. Eso es lo que es. El soldado romano usaba un yelmo de bronce forrado con algún tipo de esponja por dentro, lo que hacía que el peso sea más aceptable y menos cómodo. Nada mejor a un hacha o combo podría quebrantar. O sea, no se dejaba quebrantar ese casco con cualquier cosa. Hermanos, llenémonos de la salvación. Asegurémonos de esa salvación. Tengamos muy claro lo que esa salvación significa. Porque Satanás también, a través de los pensamientos, va a tratar de engatusarnos. No, tú no eres creyente. No, que esa salvación no ha sido cierta. No, que se puede perder. No, que eso. No, los he dicho, tengamos seguro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, que solo en Jesús podemos ser salvos. Que solo en Jesús podemos nosotros ser perdonados y que solo en Jesús podemos nosotros tener una vida y debemos tener una vida distinta. No nos dejemos engañar, no nos dejemos engatusar. Y pienso que lo más triste de esto es que muchas veces Satanás nos utiliza a nosotros mismos para engañarnos a nosotros mismos, con pensamientos como eso es lo que yo quiero. Y mientras viva voy a dar todo de mí para yo conseguir eso. Y nos estamos distrayendo. No, que los sueños son lo más importante en la vida del ser humano. Y nos estamos distrayendo. Jesús, que sea lo más importante para nuestros pensamientos de toda la iglesia. Y luego también menciona aquí, sí, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ciertamente hay también, o había también diferentes tipos y tamaños de espadas. Hay espadas que se le llama la mandamiento, ¿no? Es una grandota serie, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo habrá sido la espada de Goliat? Mi arma nada más, ¿no? Ya uno se da por vencido. Hay diferentes tamaños de espada. Y mira lo que se dice aquí, ¿sí? Se dice en este versículo, ¿no? Versículo 17, la segunda parte, y la espada del Espíritu. Generalmente nosotros cuando hablamos de hablamos de espada para atacar. Y quisiéramos ese tipo de espada, ¿no? Que lo piensa. ¿No? Y acá en cerebro cuando los chiquillos también. ¿No? Y también nosotros quisiéramos pensar eso, ¿no? Dios nos ha dado la espada. Pero lamentablemente la palabra aquí traducida como espada no se refiere a espadas. Se refiere más bien a lo que nosotros conocemos como dagas pequeñas. Y el Señor nos manda a pelear con una daga, y no a pelear contra Satanás, con esa cosita. Sí, nos manda a pelear con ella. Tantas cosas he escuchado respecto a esta espada. Algunos dicen que espada es la única arma que es para defender. Pero esto, si usted se da cuenta, es para defenderse. No el escudo, el casco, no cosas para defenderse. Y decía alguno, la espada es lo único que se usa para atacar. No necesariamente. Más bien yo pienso que aquí, en este pasaje, ¿sí? Quizás más se refiere para defenderse. ¿Recuerda Jesús? ¿Te acuerdas usted Jesús cómo utilizó la palabra de Dios en la tentación? ¿La utilizó para atacar? ¿O la utilizó para defender? Y dicho sea de paso, tenga usted claro eso, ¿sí? Que muchas veces se hacen preguntas no para que usted dé respuesta, ¿sí? Y no más bien simplemente porque va a continuar. Porque a veces hacemos preguntas para que respondan.
No, ¿para qué razón? ¿Por qué razón? Sobre sus espaldas. Podríamos decir que para defenderse. Porque el hombre estaba muy débil. El hombre estaba muy, pero muy débil. Y Satanás comenzó a atacar. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Alimentemos de las palabras. Es penoso, en verdad, que muchas veces nosotros no tenemos tiempo para alimentarnos de las palabras. Muchas veces nosotros su tiempo no lo creemos tan importante. ¿Quién usted generalmente hay cosas más importantes que hacer? Pensamos nosotros. Pero usted y yo necesitamos alimentarnos de la palabra. Y que en esa palabra nosotros crezcamos, para que no nos dejemos engatusar por las cosas que Satanás nos va a ofrecer. Para que podamos nosotros decir, oye, no, esto no está conforme a lo que el Señor quiere. Quizás ofrezcan el oro y el moro a usted, pero si no está conforme a lo que el Señor quiere, porque a Jesús también le ofrecieron el oro y el moro. Pero que no le dijo, escrito está. Así que nosotros alimentemos de esa palabra. Usted y yo, honestamente, muchas veces más nos alimentamos de chismes a través de las redes sociales. No, honestamente, sí. Muchas veces más nos alimentamos de chismes que de lo que la palabra nos enseña. Llenémonos de la palabra. Es más, estoy seguro que si nos llenamos de la palabra, quizás usted va a cortar mucho en cuanto a chismes. Pero cuando no nos llenamos de la palabra, pensamos que de algo tengo que alimentarme. Y nos vamos a pensar de equivocarnos. Llenémonos de esa palabra. Ahí nos vamos a detener. ¿Sí? Recuerde, delante de ellos, es cierto, tenemos un pasaje aquí en las Escrituras que creo que nos puede ayudar a entender lo que se refiere con eso en el capítulo número 4. Y después vamos a entrar en el capítulo número 4, del capítulo anterior. A partir del versículo 1 dice: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación por que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros verá la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es lo que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó aquí a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores que son maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la utilidad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Esa es la palabra de Cristo, de la cual debemos nosotros alimentarnos, para que usted tiene tiempo
que como cuerpo de Cristo usted es una parte muy importante en el cuerpo de Cristo. Y mientras usted no haga aquello que usted debe hacer, usted va a afectar al resto del cuerpo. Hermanos, aprendamos nosotros, ¿cierto?, a llenarnos de la vida, llenarnos de la palabra de Dios. Nos vamos por último. Nos reunimos para hacerlo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por tu amor. Y gracias, Señor, por revelarnos a través de tu palabra, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, lo que nosotros debemos creer. Perdónanos por muchos de ellos, más que actuar como creyentes, actuamos como incrédulos. Perdónanos porque muchas veces, Señor, más que estar interesados en crecer en la fe y queremos, Señor, nosotros crecer en lo que el mundo nos ofrece. Más que, Señor, nosotros estamos dispuestos a alimentarnos de tu palabra, estamos más dispuestos a alimentarnos de lo que el mundo nos ofrece. Padre, perdónanos, ayúdanos. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Por qué la iglesia está perdiendo tanto? ¿Por qué la iglesia ya no tiene ese poder de siempre? La respuesta es bastante sencilla. Simplemente, Señor, porque hemos optado nosotros a dejar de vestirnos de Jesús para pasar también a vestirnos conforme nuestra sociedad quiere poner. Ayúdanos a llenarnos de ti, ayúdanos a entregarnos. Y en el nombre de Cristo te pedimos estos favores. Amén. Hermanos, de pie, vamos a buscar el himno 195, primera y segunda estrofa. Himno 195. Nuestro compromiso con el Señor, en verdad, debe ser un compromiso de fe. Un compromiso de fe. Ser miembro de iglesia, una vez más, no lo tomemos a que llenemos de Jesús. De lo contrario, usted y yo podemos hacer mucho daño al cuerpo de Cristo. Porque Satanás va a estar dispuesto a atacarnos por donde Él puede. Y muchas veces encuentra nosotros los daños. Muchas veces nosotros somos esa puerta de ingreso para Él, para atacarnos. Seamos lo que el Señor quiere nosotros por Jesús. Seamos esa luz
que en verdad este mundo necesita, la luz de Cristo. Esa luz que alaba el nombre de Dios, que puede llegar a este mundo. Eso es lo que es. Sin embargo, quizás usted se está dando cuenta de que no está haciendo lo que usted necesita hacer a favor de esta iglesia, a favor de la iglesia. Y hoy usted quizás quiere decirle a Dios, yo entender que usted, cuando esta iglesia necesita, como yo necesito, también de esta iglesia. Habrá alguien que quizás en esta mañana quiere decirle eso al Señor. Levante la mano, alguien que quiera decirle, perdóname, ayúdame a llenarme de ti, más que de nosotros. Recordemos, no queremos admitir, pero es Jesús que nos está diciendo. Es una verdad. Nosotros más queremos pasatiempos, distracciones, por sobre compromiso, tareas. No siempre lo hacemos. Pero sí tenemos una esperanza de que una vez que Cristo venga, se acabó esa lucha y nos haremos con Él. Nos dirigimos y despedimos. Hermano Vicente, por favor, dirigimos. Oramos. Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza que nos ha dado el día de hoy, que nos permite afianzarnos en ti, Señor, y siempre tengamos un corazón dispuesto hacia ti, Señor. Cada día transformar nuestras vidas conforme sea tu voluntad, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, Señor, y también cuídanos en este día conforme sea tu voluntad, Señor. Te agradecemos de tus favores en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Nos preparamos para la sesión de la iglesia.